Instalación de triunfo del lado del comando de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, muy fuerte, muy manifiesto, que continúa lo que empezó al mediodía cuando empezaron a difundir bocas de urna. Veremos si se verifica. Lo cierto es que han instalado esto. Del otro lado, continúan también con la misma tendencia de lo que pasó desde el mediodía, de mucha prudencia, cero euforia. Y yo te diría, hoy, en este momento, están arañando, aferrándose como en un partido de fútbol al empate. Bueno, acá están aferrándose a que la diferencia no sea de más de 5 puntos. Esto es lo que hoy, en este momento, están transmitiendo y claramente muestra dos climas muy manifiestamente encontrados. Lucas, es muy llamativo que, bueno, la jueza Servini decidió ordenar que no se podían divulgar resultados a partir de las 9 y solo si se tenía información sobre el 10% de los votos, instada por el apoderado del Frente de Todos. Ahora, es el mismo Frente de Todos el que empieza a anticipar resultados basados en escrutinios propios. ¿Esto es nuevo en un escenario electoral en la Argentina? No, y es bueno siempre aclarar que el único escrutinio que tiene validez legal es el definitivo, ¿no? El provisorio es un escrutinio que se hace para que la gente pueda estar informada de lo que aconteció en la elección. Creo que acá lo que estamos viendo es una disputa por ciertas picardías que suceden en la noche electoral, que es cada uno de los candidatos tiene que salir a hablar en algún momento y el que controla el escrutinio quizás puede encontrar el mejor momento para salir a hablar. Creo que es eso lo que el Frente de Todos o la oposición está tratando de cuestionar, que haya, digamos, transparencia en la agregación de los datos. Pero ellos mismos están rompiendo la orden de la jueza porque están anticipando de alguna manera tendencias de triunfo. Pues probablemente suponiendo que pudiera haber una picardía respecto de qué resultado se pretende instalar en el prime time, ¿no? Entre las 9 y las 11 de la noche, que es donde la mayoría de la gente presta atención. Pero en definitiva, digo, creo que hay que tener paciencia. Claro. Como bien dijo Claudio, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que tenemos otras categorías provinciales en disputa, la carga va a venir seguramente sobre el final y eso pudiera cambiar las diferencias, ¿no? Seguramente. ¿A qué hora apostarías, Hugo, que más o menos vamos a tener una tendencia para saber? ¿En serio? Sí. La información que yo manejo es que en realidad hasta las 10 de la noche no va a haber carga. No va a haber carga directamente. No va a haber carga, porque no van a tener los datos. Eso es por lo menos la información que estamos recibiendo. Más allá que a partir de las 9 están habilitados para hacerlo, pero precisan ese 10% de cada una de las provincias. Yo creo que difícil antes de las 11. Pero lo que vamos a tener por parte de la oposición y del oficialismo son sus mesas testigos. A las 9 de la noche los dos van a tener mesas testigos. Y quiero aclarar algo. Los dos están tirando bocas de urna. No está tirando solamente el Frente de Todos. Pero también el gobierno... ¿Con conferencia de prensa a los dos? Pero también el gobierno está con bocas de urna y tirando bocas de urna. O sea que yo no veo nada nuevo en lo que está sucediendo en el escenario. Lo que pasa es que cuando una fuerza se siente ganadora, va y dice, y cuando la otra se siente perdedora, no dice. No, pero Hugo, mi pregunta sobre si es con conferencia de prensa o no es por este dato. El gobierno no ha dado, no el gobierno, es decir, la fórmula, no como gobierno, sino la fórmula oficialista no ha hecho una conferencia de prensa instalando una cierta tendencia que en principio podría beneficiarlo. Pero la oposición sí. ¿Eso habla de que la oposición quiere tener datos de mayor firmeza? No, lo que creo que habla de que el gobierno está preocupado por los datos que tiene. Y por eso no habla. Lucas, ¿qué puede pasar hacia adelante? Gane quien gane. ¿Hay posibilidades de que estas heridas que deja esta polarización se vayan saldando? Porque los problemas son los mismos para todos. Sí, va a ser necesario, ¿no? El que le toque gobernar va a necesitar reconstruir un poco el diálogo y tratar de generar los consensos para encarar los desafíos que hay por delante. Yo quisiera agregar al dato, porque hemos hablado mucho de la diferencia, pero también va a haber que mirar la cantidad, ¿no? Porque la diferencia en algún punto está ajustada a la cantidad que saque el que gana, sobre todo porque tenemos la regla del 45, que es la meta que fija el sistema electoral argentino para ganar la elección en primera vuelta. Es decir, no es lo mismo la diferencia en torno a 30 que en torno a 40, ¿no? Digo, dependiendo cuánto gane y cuánto se acerque el que gana en 45, las diferencias necesarias para ser revertibles van a ser cada vez menos, ¿no? Para los votos en blanco que se cuentan en esta y en la otra no, eso
achica la base y seguramente sube un poco el que... Hay que ver qué porcentajes se están leyendo. Si se está leyendo el porcentaje sobre voto válido, hay que proyectar que ese porcentaje leído sobre voto positivo es mayor. Claro. Con lo cual, si uno ve un 43, por poner un ejemplo, contando voto en blanco, es más que 43, pensando en octubre. Así que yo creo que no es solo la diferencia, sino también cuánto saque el que gane, que van a definir qué diferencia es reversible, ¿no? Claudio, sí, querías decir. No, digo, para aclarar una cosa, estamos hablando de mesas testigos. ¿Qué son las mesas testigos? Son las mesas que cada una de las fuerzas toma como representativas del universo total, sobre las cuales envían la información a los centros de cada uno de los bunkers para que ellos con eso hagan la proyección. Esas son las mesas testigos y esos son los cálculos que hacen para poder tener un escenario lo más cercano posible a la realidad final del escrutinio. Claudio, ¿ves posibilidades, lo que hablábamos recién con Hugo, posibilidades de que estas heridas se salden, se cierren? Está claro que lo que vamos a ver de acá hasta octubre es una mayor confrontación, sobre todo porque van a quedar muy claramente en pie dos fuerzas y lo que van a hacer es lo que han hecho hasta ahora reforzado, que es campaña de contraste, yo contra el otro, porque eso es lo que se hace en cualquier campaña cuando lo que vos quedás son dos enfrentándose a un solo objetivo. Después, y esto es el diferencial, es qué pasa después de octubre o después de noviembre, si hay segunda vuelta, y a dónde se van a acercar. Lo que te diría es, el país y el escenario del Congreso que va a quedar no va a dar mucho margen para poder mantener este sistema de grieta, porque tenés muchas urgencias, porque tenés mucha fragilidad, mucha exposición al frente externo y porque el Congreso va a reflejar también esta grieta, con lo cual puede tener una mayoría, pero leve en el Congreso, va a necesitar de votos, sobre todo para tomar algunas medidas y algunas leyes que en muchos casos requieren de mayorías especiales, acordar. Y la verdad es que hoy no vas a tener a los dos polos puestos igual, porque la incorporación de Pichetto en el espacio del oficialismo y la incorporación de Alberto Fernández en el espacio de la hoy oposición cambian mucho las formas de hacer política. Lucas, el hecho de que, bueno, finalmente la participación los niveles de participación se parecen mucho a los niveles de 2015, esto de alguna manera contradice la voluntad del oficialismo de movilizar a la ciudadanía para que se acrecentara la participación en estas elecciones, en las PASO. Ese 25% va a ser clave para dirimir la primera vuelta, ¿no? ¿Hay algún estudio de cómo ese 25% se puede comportar? ¿Hay algún cálculo? No, habría que prestar atención después si se puede desmenuzar el nivel de participación por edad, si efectivamente hubo una baja participación de los mayores de 70, que son los que no están obligados a participar, a votar, ¿no? ¿Y por qué lo remarco? Porque las tendencias que uno veía en estudios anteriores a la elección respecto del comportamiento electoral de ese segmento eran muy favorables al oficialismo, con lo cual es de suponer que si la participación fue baja en ese segmento, el oficialismo pueda aspirar o tener la expectativa de que una mayor participación allí pudiera ayudarlo a emparejar un poco más la elección. Habrá que ver, es un nivel de participación quizás no el esperado para el oficialismo, creo que el oficialismo esperaba acercarlo más al 80%, pero bueno, en todo caso, deja un margen también para pensar que esa mayor participación en la general pudieran cambiar algo esta foto que nos muestra. Con lo cual ya podemos inferir cuál va a ser la estrategia del oficialismo. Si se confirmara esta euforia que estamos percibiendo, va a ir a que la gente vaya a votar. Seguramente se va a hacer la campaña. Seguramente. Igual también es cierto que la comparación que se hace con 2015 respecto de que la mayor participación favoreció notablemente al oficialismo hoy, no a Cambiemos, era en otro contexto, ¿no? Cambiemos en ese momento representaba una opción de cambio, venía claramente consolidándose como la alternativa de cambio frente a la continuidad del kirchnerismo y posiblemente eso lo haya ayudado también a generar ese fenómeno de mayor... Pensemos esto, que en 2015 el 75% de los nuevos votos afirmativos, es decir, los que se sumaron a votar, que fueron 2 millones, más los votos que dejaron de ser en blanco, que fueron 600.000, 75% fueron todos para Cambiemos. Digo, es una enormidad que hoy es difícil de imaginar que pueda reproducirse. Vamos a Dolores, que tiene información. Dolores, te escuchamos.
Bueno, queremos decir que estamos comunicados permanentemente con nuestros periodistas que están ubicados en los principales búnkers electorales de campaña, donde ya se empiezan a traducir las primeras sensaciones de climas de acuerdo a seguramente los resultados a boca de urno que empieza a recibir unos y otros. Se ha postergado un poco esta aparición del jefe de gabinete Marcos Peña, que estaba estipulada para dentro de unos minutos. La han extendido un poquito en el tiempo. Hay mucha cautela, ninguna certeza aún, simplemente esta situación donde Frente con Todos está planteando un recuento paralelo como una manera de